Bueno, pues el análisis es que estas dos últimas semanas pues nos ha pasado lo que estábamos buscando, ¿no? Primero, romper la dinámica negativa que llevábamos fuera de casa como visitantes ya desde la temporada pasada, y esta semana la primera victoria como locales, que va dedicada a toda la afición de alguna manera porque teníamos muchas ganas de poderle dar estos 3 puntos que hasta ahora le habíamos dado, y de alguna manera devolverles el cariño y el apoyo que nos dan siempre aquí en este estadio. Sí, yo creo que los 30 minutos prácticamente todo lo que estaba pasando lo estábamos haciendo nosotros. Teníamos balón, recuperábamos en campo contrario, transitábamos, buscábamos espaldas, neutralizábamos sus ataques, pero poco a poco ellos han ido apareciendo. Han cogido el balón, nos han sometido, nos han metido en campo propio, y a partir de ahí pues se ve el potencial que tienen, son muy buenos jugadores. Y bueno, la idea era la segunda parte salir igual, hemos salido igual, pero lo que decimos, al final tienes 1-0, el rival te va sometiendo, vas hundiendo un poco más las líneas, introduce jugadores más en línea de ataque, refuerzas el centro de la defensa, ya acabas con línea de 5, protegiendo también por dentro, buscando el segundo gol. El segundo gol que, bueno, que podía haber llegado, porque lo hemos tenido ya no solo por la acción de Miguel o el palo de Chimo, sino cualquier situación de ventaja cuando transitábamos que teníamos, la falta de interpretación, pues un centro, último pase que nos lo hubiera podido dar y hubiéramos acabado con más tranquilidad. No ha llegado, pues nada, a sufrir. Sí, no, está clarísimo que aquí, si quieres construir puntos, tienes que partir de portería cero. Creo que el equipo ha hecho un gran trabajo, hay jugadores que no están al 100% y los ves sufrir en el campo, pero es lo que hay y lo dejan todo, y hoy hemos conseguido, la semana pasada Castellonense nos metió en el 93 en acción a balón parada, hoy acabamos con portería cero, o sea que muy contentos. Bueno, ahora en estos momentos tenemos a Jorge García lesionado, Alberto Soro lesionado, Iván García está entrenando en el grupo, lleva 10 días entrenando, pensábamos que todavía es demasiado prematuro para incorporarlo, y bueno, tal vez la semana que viene pues igual pueda tener alguna oportunidad. Pablo Bonet, pues si no pasa nada, afortunadamente pues en menos de un mes estará en el grupo poquito a poquito y cumpliendo sus objetivos. Es que esta categoría, cuando sumas de 3 en 3 te despega. Nosotros lo vimos la temporada pasada, que era una detrás de otra, y cuando te das cuenta estás líder, porque al final hay mucho desgaste de puntos, dificilísimo ganar, y cuando consigues pues 2 victorias, claro, esos son ahora 8 puntos, y bueno, de alguna manera pues miras que cada vez el objetivo es 40 puntos, pues se va acercando. Sí, bueno, al final yo personalmente no tengo ninguna rivalidad, simplemente pues es un derbi por cercanía, ¿no? Son un gran equipo, todos los años lo demuestran, y bueno, nosotros con muchísima ilusión a competir, pero como yo pienso que como vamos a cada campo cada fin de semana.